Un saludo a todos, hermanos queridos, familia de Dios. Gracias al Señor, hoy estamos iniciando una semana más. Gracias a Dios por esta semana que ha terminado. Y gracias por todas las bendiciones, por su cuidado, por su protección. Y también gracias por lo que no hayamos recibido. Él tiene todo bajo control. En su voluntad estamos. Él es soberano. Y lo que tenemos que hacer nosotros como sus hijos es alabarla, es glorificar su nombre. Así que iniciamos una semana más llena de bendición, llena de gozo, y que el Señor también te bendiga, ¿verdad? En esta semana que hemos iniciado. Y vamos a alabar a Dios. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Si lo sabes, canta conmigo. Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo, echó a la mar, los carros del faraón. La 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo. Echó a la mar, los carros del faraón. ¡Ey, ey! La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo. Echó a la mar, los carros del faraón. La 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 Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él.
pues Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Vergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. 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 Claro que sí, Él es un vencedor. A Él toda la gloria. Por eso nos rendimos a Él, porque es Jehová de los ejércitos. Así es. Vamos a alabar a Dios con esta alabanza. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti.
presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a meditar en esa palabra maravillosa de Dios, porque es la palabra que nos cambia, que nos trae esa paz, pero nos trae un montón de bendiciones, ¿verdad? Por eso es importante hacer la voluntad de Dios. Hoy vamos a meditar en la importancia de hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, es importantísimo pensar, meditar en esto, y no solamente meditarlo, sino también tomar la determinación de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios. Cuando como seres humanos queremos hacer lo que nosotros pensamos, nosotros queremos, muchas veces cometemos cuántos errores. Hay personas que siempre dicen que van de fracaso en fracaso, porque a veces no estamos dispuestos o no hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios, y es la esencia del pecado y el motivo de la caída de Adán ahí en el huerto del Edén, porque el Señor dijo lo que tenía que hacer y Adán hizo lo contrario. Entonces, cuando él hace lo contrario de lo que Dios dice,
es cuando todo esto se viene abajo. Mientras que cuando vemos al segundo Adán, o sea, al Señor Jesucristo, Él dijo allá en Juan 5:30, en la última parte, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, somos llamados a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad ni los deseos de nuestra carne, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Entonces tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos deseos, tenemos pensamientos, emociones, y por lo general nos inclinamos más a lo que sentimos muchas veces y no a lo que Dios dice. Hay personas que han llegado a decir, haz lo que tu corazón te dicte, lo que quiere decir lo que tú sientas, pero no es así, hermanos. Hay que hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, para saber cuál es la voluntad de Dios, debemos buscarla diligentemente. Debemos buscar cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debe haber interés, debe haber propósito, debe haber determinación de saber cuál es la voluntad de Dios. No solamente vivir por vivir. Hay personas que una tras otra cometen errores, les va mal, hasta se quejan y hasta pueden llegar a blasfemar en contra de Dios, como que si Dios tuviera la culpa de nuestras situaciones, de nuestros fracasos. Pero ¿te has puesto a pensar cuántas veces realmente hemos hecho la voluntad de Dios? ¿O es que estamos siguiendo nuestros deseos? Como dice la Biblia, antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y a veces actuamos de esa manera. Pero queremos que nos vaya bien, y de acuerdo a la Biblia, así no es. Debemos entonces buscar con diligencia la voluntad de Dios. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso es importante buscar y conocer la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios quiere nuestro mal? ¿Acaso Dios quiere que nos vaya en esta tierra, que nos vaya de lo peor? No es así. Pero nosotros tenemos que aprender, y es lo que nos cuesta muchas veces, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. En otra versión dice, no te amoldes a este mundo, no te hagas a este mundo, porque ellos no tienen lo correcto, el camino correcto para una vida mejor. El mundo está lleno de egoísmo, de mentira, está lleno de emociones tóxicas, dañinas, y como consecuencia lo transmiten, afectan a los demás. Por eso es importante, querido hermano, que escuches la palabra de Dios. Es importantísimo que conozcamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es buena la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios busca. Dios quiere hacer de nosotros esa bendición, quiere derramar su bendición sobre nuestras vidas, pero debemos caminar bajo su voluntad.
Entonces cuando actuamos de esa manera, porque fuimos hechos para alabanza de su gloria, fuimos hechos para vivir conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos, no conforme a las concupiscencias de la carne, como dice Pedro en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto nos va a traer grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque al hacer la voluntad de Dios te proporciona dirección. Dijimos al principio, la voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, nuestra vida va con una dirección correcta, lleva una dirección correcta. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, claro que tenemos de nuestro lado sus bendiciones. Por eso hacer la voluntad de Dios es importantísimo, porque nos dirige por el camino correcto. Nosotros somos incapaces de dirigir nuestro propio camino. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Por eso, ¿cómo vemos a la humanidad? ¿Cómo vemos al ser humano perdido, haciendo cuantas cosas que no agradan a Dios? Y como consecuencia, la sociedad está tan afectada, tan contaminada, porque el hombre por sí solo lo que busca es su propio deseo, su propia voluntad, es egoísta. El ser humano es muy egoísta. Hasta con los suyos, hasta con las personas que le rodean, muchas veces muestra ese egoísmo. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros leemos la palabra del Señor, Él nos va a enseñar a que tenemos que amar, a que tenemos que bendecir a alguien más y más a los tuyos. Pero cuando no hay o no se hace la voluntad de Dios, pues echamos a perder todo. Entonces es importantísimo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque también cuando hacemos la voluntad de Dios, esa voluntad o esa actitud determina nuestro destino, determina tu destino eterno. El destino, nuestro destino depende de hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos responder positivamente al plan de redención de Dios para nuestra vida. Hay algo tremendo que vamos a leer en Mateo 7:21, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta declaración es muy tremenda, porque debemos tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que por estar en un templo solamente ya tenemos la gloria comprada, ya tenemos la entrada a la ciudad celestial. Nos gusta decir que vamos al cielo, nos gusta hablar de un paraíso, pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, ¿cuánta gente hace como que ama realmente a Dios? Como que ama a Dios, pero en su actitud lo niega, en su estilo de vida está en contra de la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Note eso, el que hace. No solamente sabe. ¿Cuánta gente sabe de Biblia? ¿Cuánta gente sabe de muchas cosas que nos presenta esa palabra divina? Pero el hacer es la parte importantísima. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado. Decirle: Señor, enséñame a hacer tu voluntad.
Pero para hacer la voluntad de Dios, no solamente va a llegar así porque sí, sino que hay que aprender la palabra. Hay que escuchar la palabra con detenimiento, con entrega, poniendo todo el corazón. Muchas veces dice, escuché la palabra, pero a la vuelta de 2, 3 minutos ya te olvidaste de lo que Dios dice. O en un momento más ya actuamos como pensamos que debemos actuar y no le damos el lugar a Dios. Escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos realmente qué es lo que tenemos que hacer, pero frente a una situación actuamos ya como sentimos, como creemos que debe ser y no le damos lugar a la palabra de Dios. O también actuamos a nuestra conveniencia. Me gusta hacerlo de esta manera, me conviene hacerlo, aunque esté en contra de la voluntad de Dios, aunque esa actitud viole la base de nuestros valores. Desobedecemos a Dios fácilmente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos emociones, tenemos sentimientos que cambian de un momento a otro. Y hay que tener mucho cuidado porque actuamos muchas veces muy aferrados a lo que sentimos y no hacemos la voluntad de Dios. También es la base de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con el Señor está basada en hacer su voluntad. Marcos 3:35 dice de esta manera, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Está hablando de familia, pero para estar ahí, para pertenecer ahí, para ser tomado en cuenta, hay que hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice el Señor, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, todo aquel que hace la voluntad de Dios, hermanos, está dentro de esa bendición, está dentro de ese orden. Esto es maravilloso. Vivimos en un mundo donde todo está mal. Y muchas veces ahí estamos, aunque nos sentimos solos, aunque estamos peleados con todo el mundo, aunque no hay esa relación sana, pero ahí estamos. ¿Por qué no decidimos cambiar y hacer la voluntad de Dios y sentir que somos parte de una familia de Dios, sentir que somos parte de una hermandad? Hay cristianos que no tienen esa sana relación porque no hacen la voluntad de Dios. El Señor dice que nos amemos unos a otros, pero hacemos todo lo contrario. Y nos andamos quejando que nadie nos ama, que nadie nos pone atención, que nadie nos quiere o que ya nos miran mal. Pero, ¿por qué no decidimos hacer una autoevaluación de nuestra vida? Es lo que no nos gusta. ¿Por qué no pensamos, Señor, estoy actuando de acuerdo a tu voluntad? ¿Estoy realmente haciendo lo que tú dices que debo hacer? ¿Estoy cumpliendo con esa palabra de amar a mi hermano? Debes de meditar. Por favor, no vivas por vivir en esta vida. No camines tu vida solo por vivir. No vivamos como egoístas en este mundo, haciendo por querer obtener cosas, haciendo mal a otros. Tenemos que pensar qué es lo que cómo estamos actuando. No podemos cerrar los ojos y hacer como que no vemos. No. Que el Espíritu Santo toque tu vida. El Señor quiere que hagamos su voluntad. Y al hacer su voluntad, eso nos va a llevar por el camino correcto. Es la base de tu relación con Dios. Porque si yo estoy o no estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy afectando a los que me rodean, entonces estoy en contra de la voluntad de Dios. Aunque por otro lado diga que lo amo, aunque por otro lado grite, Señor, yo te amo, pero es una mentira. Cuidado que Dios no se deja llevar por palabras. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Al Señor no lo podemos engañar. Tenemos que determinar hacer su voluntad. Por favor, no te quedes
ahí limitado. Decide hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestra oración es contestada. Vivir en la voluntad de Dios. Cuando tú estás en esa voluntad, con mucha libertad, levantas los ojos, dices Señor, y empiezas a orar, empiezas a alabarlo, empiezas a glorificarlo, porque lo estás honrando. Honrar es obedecer, honrar es respetar. Y cuando tú honras a Dios, tus oraciones son contestadas. Dice la Biblia en 1 de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando de la importancia de hacer la voluntad de Dios. Porque cuando pedimos, dice, la vamos a recibir porque guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos significa que estoy obedeciendo lo que Él dice que debo hacer. Claro que cuando obedezco a Dios, eso significa que estoy en ese tono con Él. Entonces, Dios responde nuestra oración. Dios está con los oídos atentos, dice, a los justos aquí en la tierra. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, Dios nos está abriendo una puerta maravillosa. Dios nos está abriendo una puerta de bendiciones en el área que queramos pensar, pero debemos actuar dentro de su voluntad. Él está dispuesto a bendecirnos. Él está dispuesto a llenarnos de sus bendiciones. Te digo una cosa, sus promesas, esas promesas maravillosas las recibimos cuando cumplimos la voluntad de Dios. Te voy a dar esta bendición más a tu vida. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. ¿Y qué son las promesas? Son esas palabras que Dios dejó plasmada, establecido en su palabra, para que se cumplan en nosotros, para que se materialicen en nosotros. Yo necesito que Dios cumpla su promesa en mi vida. ¿Por qué? Porque sus promesas me proveen de bendición, me proveen de salud, me proveen vida eterna, me proveen esa paz que tanto se necesita en este mundo. Entonces es importante. Tenemos que determinarnos, tenemos que tomar la decisión a propósito. Las cosas buenas no llegan por sí solas, las malas hasta se meten en nuestra vida sin pedir permiso, pero las buenas hay que desearlas, hay que buscarlas. Por eso es importante que con diligencia busquemos la voluntad de Dios. El deseo de nuestro Padre es que conozcamos su voluntad. ¿Por qué? Porque en su voluntad Él refleja su amor hacia nosotros. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que la voluntad de Él es el bienestar para nuestra vida. En esas promesas, en esas bendiciones se refleja su amor. Él te ama. Él te ama. Descubre esas grandes bendiciones en su palabra. Él te ama. Pero tienes que anhelarlo. Tienes que con diligencia buscar esas promesas, esas bendiciones. Como dice el salmista en Salmo 143:10, en el texto clave que leímos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nuestra oración con todo nuestro corazón debe ser: enséñame a hacer tu voluntad. Y cuando te estés frente a una circunstancia, decide por lo que Dios haría en esa situación. Como dijo alguien por ahí, debes pensar qué es lo que Dios haría, qué es lo que Jesús haría. No hagas las cosas nada más por hacerlas, sino, ¿será que Jesús haría lo que ahora voy a hacer frente a esta situación? ¿Será que Jesús lo haría de esa manera? ¿O solamente estoy actuando porque me conviene? ¿Porque así lo deseo? ¿Porque así lo siento? No, hermano, decídete a hacer su voluntad. Él está con los brazos abiertos. Él te ama como no te imaginas. Él te ama. Búscalo a Él. Deja de ver las cosas terrenales. Deja de ver tus sentimientos. Deja de ver tus emociones. Son cambiantes. Dile: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que yo actúe? Eso es lo más maravilloso. Y te va a llevar por el camino correcto. Esa es la voluntad de Dios. Hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si tú no has recibido a Cristo, Él desea que tú seas salvo. Él desea que tú seas salvo. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que el hombre perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Haz esta oración conmigo y recibe a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. En tu misericordia, sálvame. Hoy te recibo, Señor, como mi Salvador, como mi Señor. Anota mi nombre en el libro de vida del Cordero. Señor Jesús, te entrego mi voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Que yo camine por donde dices que yo debo caminar. Porque mi voluntad es contraria a la tuya. Ayúdame, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Amén. Aleluya. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, dice la Biblia. Que Cristo crezca en nuestro corazón. Que ese yo, que esa persona mengüe. Que tus sentimientos estén ligados a la del Señor. Como Él siente, como Él ama, como Él quiere que actuemos. Entrégale todo tu ser a Dios. Y dile con todo tu corazón: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Menguar para que tú crezcas en mi vida. Para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú, Señor. Más como tú. Vamos, hermano. Dilo sinceramente. No te dé pena. Tampoco permitas que tus sentimientos te traicionen. Dile: en el nombre de Dios, yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad. Ya demasiado he hecho mi voluntad. Ya demasiado he puesto atención a mis emociones. Ahora voy a escucharte a ti. Voy a escuchar tu palabra. Que cada día sea más como tú, Señor. Que Él se derrame en tu vida. Que Él se derrame en tu corazón. Delante de Él quebrántate. Él es bueno. Él te está hablando en esta mañana. Hay cosas maravillosas que vivir, que disfrutar, pero no ha pasado en nuestra vida porque hemos hecho nuestra voluntad y vez tras vez fracasamos. Ábrele tu corazón al Señor y que Él crezca en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero más de ti.
y habitar en tu presencia. Así es. Buscar con más diligencia cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere. Esto nos llama la atención, porque es cuando nuestro cuerpo se energiza, se llena de esa bendición poderosa. Es cuando el Espíritu Santo cubre nuestro ser. En nuestras venas corren esas bendiciones. Por nuestras venas corre ese fuego del Espíritu Santo, trayendo salud, trayendo bendición, trayendo libertad. Recíbelo ahí. Dile: Señor, toca mi vida. Llena mi vida, Dios. Llena mi vida, Espíritu Santo. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias. Oh, sí, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Te amamos. Te bendecimos, Señor. Y que ese amor se manifieste en nuestra actitud, en nuestro estilo de vida. Gracias, Espíritu Santo, por esa bendición que nos has traído. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos. Ahí está la bendición divina. La palabra de Dios es que hay que escucharla y hay que también vivirla. Los amo con todo mi corazón. Los extrañamos. Un saludo de toda mi familia. Y nos vemos hasta la próxima.